bueno, seguimos entonces iglesia en esta serie y ahora, ¿qué? Luego que tuvimos la visitación del Espíritu Santo, pues nuestro pastor, siendo un hombre temeroso de Dios, le preguntó, ¿y ahora qué hacemos con esta llenura que estamos experimentando? Y pudimos ir entonces al libro de los Hechos de los Apóstoles, donde hay varios capítulos específicos donde nos muestra qué hizo la iglesia luego que fue visitada por el Espíritu Santo. Y el pastor en aquella prédica nos hablaba cómo la iglesia llena del Espíritu Santo se mantuvo haciendo varias cosas. Se mantuvo firme en las enseñanzas sanas, se mantuvo en oración y en alabanza fervorosa, se mantuvo en comunión, no pararon de congregarse y sobre todo era una iglesia que daba generosamente, algo que tú y yo, estando llenos del Espíritu Santo, no podemos descuidar. Luego tuvimos la visita del pastor Itiel Arroyo y en esa prédica él nos hablaba que precisamente la iglesia que comenzó en el Pentecostés fue una iglesia que soportó muchas persecuciones, llegaron a ser mártires y entendimos el porqué, porque ellos ya sabían que no eran siervos, sino que eran esclavos de Jesús y por lo tanto al estar llenos del Espíritu Santo pudieron soportar ese proceso para que se cumpliera el sueño de Dios, que era llevar la gran comisión a los confines de la tierra, que fue lo último que recibimos el domingo pasado con el pastor Jornún, como el proceso en el que nosotros estamos nos lleva a cumplir un sueño. Espectacular como el Espíritu Santo nos viene hablando todas estas semanas, ¿verdad? Y hoy entonces, para no romper esa rutina, le preguntamos al Señor, ¿no? ¿Y ahora qué? Estando llenos del Espíritu Santo. Y Él nos hablaba que continuáramos con el libro de Hechos. Y quiero continuar entonces con Hechos 1:8, que fue una de las últimas instrucciones que el Señor le dio a los apóstoles, a la iglesia, antes de ascender a los cielos. Y dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ya vino, ¿verdad? Ya está sobre nosotros. Recibirán poder. Hemos recibido poder. Y dice, y serán mis testigos. No solamente en Jerusalén, sino en toda Judea y en todos los confines de la tierra. Entonces, ¿qué decimos, iglesia? ¿Y ahora qué? Ahora seremos testigos de Jesús. Y yo pienso que es importante que nosotros nos pongamos en la palabra de Dios. Seremos testigos ¿en dónde? En Miami, en Latinoamérica y en todos los lugares donde el Señor nos lleve. Y cuando el Señor nos decía, ¿y ahora qué? Ahora van a ser testigos, le preguntamos, ¿pero qué hace un testigo? Un testigo tiene un testimonio. ¡Wow! Un testimonio. Cuando sucede un robo o algo y cogen a la primera persona que lo vio, esa persona tiene que dar un testimonio de algo que pasó y el testimonio tiene que ser verdadero. Por lo tanto, hoy el Señor nos regalaba una palabra y nos decía, tiene que haber coherencia. Coherencia. Y yo le decía a mi esposo, qué palabra tan rara, porque en español casi no la utilizamos, ¿no? No es que uno diga todo el tiempo, uy, qué incoherente o qué coherente. Es una palabra poco utilizada, pero Dios nos decía, coherente es un buen testigo, porque coherente es aquella persona que puede hablar y hacer lo que dijo. Eso es ser coherente. Así que si nosotros estamos siendo llamados, ¿y ahora qué? A ser sus testigos, la coherencia es la relación lógica entre lo que yo digo y lo que yo hago. Amén. Amén, así es, iglesia. Y precisamente este es el título para los que les gusta anotar. Pues yo creo que los que más me conocen saben que yo tengo casi todas las prédicas anotadas en mi teléfono. Pero para los que les gusta anotar, este es el título de esta prédica de hoy. ¿Y ahora qué? Seamos coherentes. Ahora, mira al que está al lado y dígale, hoy vas a ser coherente. Hoy vas a ser coherente. Bueno, es que la incoherencia es básicamente algo que, una de las razones por las cuales muchas personas que no son cristianas no quieren venir a la iglesia, no quieren pisar la iglesia, no quieren saber nada del cristianismo. Es por eso mismo. ¿Por qué? Porque creen que son, pues, que básicamente lo relacionan, no solamente la incoherencia, sino que dicen que estos cristianos son como hipócritas y nos mencionan de eso. Pero ¿es por qué? Porque somos incoherentes entre lo que nosotros creemos y entre lo que nosotros hacemos. El 85% de encuestados entre los 16 y 29 años dicen que no quieren absolutamente saber nada de Cristo por este pequeño problema. Entonces yo creo que
esta prédica de hoy o este mensaje que el Señor viene a traernos es para que nos venga a traer coherencia entre lo que nosotros creemos con lo que nosotros vamos a vivir. ¿Qué es incoherencia o qué es ser incoherente? Básicamente, el ser incoherente significa que tú dices una cosa o predicas algo, pero haces totalmente lo contrario. Y eso es ser incoherente, ¿ya? Cuando nosotros somos seguidores de Cristo, cuando nosotros estamos siguiendo a Cristo, lo que esto implica quiere decir de que por donde quiera que me vean, cada área de mi vida le debe dar la gloria a Jesús. Y eso parece como algo que nosotros tenemos en nuestra visión, reflejar la huella de Jesús en todas las áreas de mi vida. Y ahí sigue pues todo lo que es las áreas de mi vida. Pero Pablo, precisamente el megapóstol, el que hizo casi todas las cartas del Nuevo Testamento y el que organizó todo lo que fue la doctrina cristiana como la vemos ahora, él tuvo un momento de incoherencia. En Romanos 7:19 vemos como él dice, no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero. Esto es incoherencia. Pero si una persona de esta magnitud, una persona que pues obviamente se sabía toda la escritura completamente, pues tiene este tipo de incoherencias, ahora te voy a preguntar, ¿será que tú y yo, nosotros hemos tenido alguna vez incoherencia en nuestras vidas, donde de pronto estamos viviendo algo incoherentemente en nuestra vida? Yo creo que sí. Yo creo que a mí me ha pasado. Y con eso les voy a dar una anécdota que, ¿me das permiso de contarla? Es algo de la casa, ¿no? Mire, una vez yo estaba recogiendo a mi hija de la escuela. Eso fue el año pasado porque ya en estos momentos mi hija está en la casa. Una vez cuando estaba recogiendo a mi hija, empezamos a hablar esas cosas, esas conversaciones que tenemos de padre e hija. Y ella me empieza a decir, pues ella siempre me cuenta o me contaba todas lo que le había pasado en la escuela. Ella viene y me dice, no papá, es que vino un muchacho que era mayor que yo y me dijo una vulgaridad. Pues es como decirle, bueno, sí, le dijo, sí, es que yo soy linda, pero me lo dijo vulgarmente. Básicamente como decimos nosotros los colombianos, ¿quién pidió pollo? Pero de otra manera, ¿no? Y pues dando, o sea, alarde de ciertos atributos que él estaba viendo. Entonces como que cuando me dijo eso, yo estaba en el carro y yo como padre pues no frené en seco porque pues era lo prudente, pero se me estaba hirviendo, mejor dicho, mi interior. O sea, la sangre se me subió a la cabeza. Yo llego y digo, yo quería era como devolverme y que me mostrara cuál era el peladito ese para coger y estrangularlo. Yo no sé, o sea, yo me imaginé de todo. O sea, cuál psicópata, mejor dicho. Y entonces, en ese momento yo llego y le digo, pero tú no le hiciste nada, ¿qué le dijiste? No, pues yo le dije que me respetara. Y dice, pero ¿por qué no le metiste una cachetada, una patada al menos entre las piernas, un puño así? Y empecé yo a mostrarle, o sea, empecé yo a decirle, bueno, o sea, ¿por qué no hiciste algo? Llegamos a mi casa y pues obviamente yo le empiezo a contar esto a mi esposa y mi esposa pues es una mujer sabia, ¿no? Ella es una mujer súper sabia. Yo tengo una mujer súper sabia en mi casa. Y es lo que, exacto. O sea, uno puede que de pronto uno no sea tan sabio, pero si uno tiene un sabio en la casa, entonces ¿para qué uno es sabio, no? Pero resulta de que le empiezo yo a contar a ella y adivinen cuál fue la reacción de ella, siendo una mujer sabia. También se le subió la sangre a la cabeza y le empezó a decir, ¿por qué no le metiste una cachetada? Y hubiera metido una patada en medio de ya ustedes saben. ¿Y por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste? Le dimos la doctrina de Jackie Chan y Bruce Lee al mismo tiempo. Bueno, resulta de que mi hija llega y nos dice, papá, lo que pasa es que yo no puedo hacer eso porque esta semana precisamente estaba leyendo Proverbios y Proverbios me estaba diciendo, el Señor me estaba diciendo a través de esta palabra que si yo respondo neciamente, entonces yo me voy a convertir en una necia. Adivinen cuando llega y me dice eso,
Yo tengo la sangre caliente, yo estoy con la cabeza caliente, mi esposa con la cabeza caliente, es como si me hubieran echado un balde de agua fría en la cabeza, me bajó la calentura de aquí hasta allá a los pies. Yo miré a mi esposa y en ese momento supimos que estábamos siendo incoherentes. Incoherentes entre no solamente lo que creíamos, sino en lo que estábamos enseñando. ¿Ya? Familia, nosotros también pasamos por incoherencias muchas veces. Y esta anécdota nos muestra que todos estamos en un proceso de santificación. No hay nadie perfecto. El megapóstol, como decía mi esposo Pablo, tuvo incoherencias. Nosotros también vamos a tener incoherencias. Y algo que sí nos decía el Señor, para pasar a la otra página, para esa madurez espiritual, deben trabajar en la perseverancia, en buscar las cosas que agradan al Señor y en la coherencia. Y el Señor nos decía, si a este deseo de agradarme, de ser coherentes, le unen lo que ya poseen, que es el poder del Espíritu Santo, van a poder lograr todo lo que esté a su alcance. Y esta es una palabra para ti, iglesia, y nos la daba leyendo Samuel, cuando viene Samuel y unge a Saúl, cuando se va a convertir en rey, y él le dice, Saúl al comienzo quería agradar a Dios, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y todo lo que te propongas lo podrás alcanzar. Amén. Así que yo les pregunto, ¿qué tal si estudiamos más sobre la coherencia? Porque todos queremos madurar espiritualmente, que haya coherencia entre lo que hablamos y lo que hacemos, y sobre todo que esta coherencia la vean nuestros más cercanos, nuestros hijos, a las personas que nosotros hemos estado tratando de que vengan a la iglesia y conozcan de Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar más sobre la coherencia. Y antes de empezar en el tema les cuento lo que terminamos con el pastor Pedro en el libro de Hechos 2, porque vamos a empezar con Hechos 3, que es la historia de la iglesia primitiva, la historia que está la iglesia llena de fuego del Espíritu Santo, luego que ellos fueron visitados. Y esto ocurre en el momento en que están celebrando Pentecostés. Pentecostés era una fiesta judía, o es una fiesta judía, que ocurría 50 días después de la Pascua. Acuérdense que la Pascua era la celebración de la salvación del pueblo israelita. Y ellos están celebrando, dándole gracias a Dios por las cosechas. Ellos también celebraban Pentecostés porque en un Pentecostés Moisés recibe la ley, recibe los mandamientos. Y qué hermoso y qué providencial ver nuestro Dios, que es un Dios real, envía al Espíritu Santo en otro día de Pentecostés, mostrando que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, bajo el tiempo del Espíritu Santo. Hermoso, ¿no? Y entonces está la iglesia reunida toda, muchos judíos de muchos lugares, de diferentes lugares del imperio, precisamente para celebrar esa fiesta, y ellos están siendo llenos del Espíritu Santo. Y la llenura vino por la unidad. Una de las ordenanzas del Señor Jesús es que Él les dijo, no se aparten de Jerusalén y esperen la promesa. Y yo me los imaginaba ahí, porque eran más de 120, dice el libro de Hechos, esperando a que viniera el Espíritu Santo. Ninguno fue a comprar el pan, ninguno se fue para el baño, todos fervorosamente unidos. Y eso me hablaba con mi esposo, porque yo le decía, para ponernos dos gatos de acuerdo para una prédica, hablando de la unidad, pues fue difícil, pero bueno, nos fue bien. Nos fue bien. Entonces yo decía, 120 personas unidas en un lugar esperando al Espíritu Santo. Ocurre el derramamiento del Espíritu y ellos son llenos de poder. Y ahí vemos cómo se empieza a levantar un Pedro que hacía unos meses había estado negando a Jesús. Cuando una niña le dijo, yo te conozco, tú estabas con él. Le dijo, no, yo no lo conocía. Pero con el Espíritu Santo se levanta y empieza a declarar uno de los discursos que más valía tiene en el Nuevo Testamento, con el cual se convirtieron más de 3,000 personas en ese momento. Estaban siendo unos discípulos llenos del Espíritu Santo y testificando del poder y del amor de Jesucristo. Entonces ahora sí entramos a Hechos 3. ¿Qué está pasando? Vamos a leer 15 versículos, iglesia. ¿Les gusta la palabra de Dios? Listo, entonces yo voy a estar leyendo y yo les pido que ustedes se imaginen estos sucesos, se imaginen a estos discípulos y lo que están viviendo. Y dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera
limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo, con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Versículos después dice: al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Y precisamente es increíble ver cómo a través de estos pasajes estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de autoridad, estaban, mejor dicho, siguiendo lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo y hacían milagros. Cómo empezaron a hacer esa comisión tan increíble. ¿Ya? Vemos que fue la visitación y luego ellos fueron mandados o enviados. ¿Ya? Volvamos a recordar entonces en el versículo 12, donde habla de que Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o por nuestra propia virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Con esto quiero empezar con nuestro primer punto. El primer punto es la coherencia viene por la autoridad. La coherencia viene de nuestra identidad. De nuestra identidad. Dije el segundo punto, pero bueno, no importa, ustedes le hacen scratch en ahí. La coherencia viene de nuestra identidad. Entonces, ¿aquí qué pasa? Estamos viendo cómo Pedro reconoce a través de este pasaje que todo poder viene del poder de Dios. Que todo lo que pasó, todos los milagros, lo que estaba pasando en ese momento cuando el lisiado se levantó, todo ese poder viene del poder de Dios y que ahora ese poder habita en él. Entonces él estaba reconociendo de que había una nueva identidad en él y eso lo está dejando ver inclusive a todos los demás. ¿Qué es la identidad? La identidad es el conjunto de características por las cuales se reconoce algo o alguien. Entonces, nuestra nueva identidad o nuestra identidad en Cristo debería de ser reconocible para nosotros, pero más que todo para los demás. Debería de ser reconocible para los demás más que todo. Cuando tú andas en la calle, cuando tú hablas con las personas, deberían de decirte: wow, este es cristiano, wow, este hombre tiene algo diferente. Esta persona actúa de una manera que no es común a los demás. Y esa es la manera como los demás deberían de estar reconociéndonos en todo momento. No solamente que tú lo sepas, sino que los demás también tienen que saberlo. El saber que somos hijos de Dios nos lleva a actuar de acuerdo a nuestra posición, a lo que nosotros somos y que somos hijos de Dios. Entonces nuestra identidad determina nuestro comportamiento. Tu identidad determina tu comportamiento. Como tú creas o como tú te veas, así te vas a comportar. Si tú eres una persona que está declarando siempre derrota, entonces tú eres un derrotado. Pero si tú eres una persona que siempre está declarando victoria o que siempre está animado, ¿qué es lo que va a pensar la gente? ¿O qué es lo que verán en ti? Que tú eres una persona que anda en victoria todo el tiempo, ¿ya? Entonces tu identidad determina tu comportamiento. En Juan 1:12 dice: mas cuantos lo recibieron,
a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y ahora yo te pregunto entonces, ¿estás siendo coherente? ¿Estás actuando de acuerdo a tu identidad? Les ponía el ejemplo a ustedes de que nosotros, pues con mi hija, habíamos creído una cosa, pero le estábamos enseñando otra. Estábamos siendo incoherentes en ese momento. Y yo creo que más de uno de nosotros de pronto ha pasado por ese tiempo, donde de pronto estamos haciendo, o sea, estamos enseñando algo o estamos tratando de decir algo o predicar algo y estamos totalmente haciendo lo contrario. Yo creo que hemos pasado esos momentos. Entonces, aquí yo quiero preguntarles a las mujeres solteras, las mujeres que no se han casado. Yo quiero preguntar una cosa. ¿Cuál es su identidad con Dios? Si este pasaje está diciendo, hey, ustedes son mis hijas, si este pasaje está diciendo, ustedes son hijos de Dios, entonces ¿eso qué te hace? Si tú eres hija de Dios, te hace hija, obviamente. Pero si Él es el rey, ¿te hace qué? Princesa. Entonces, así como tú eres princesa, tú no te debes de estar comportando como una mendiga. Y no solamente eso, tú no tienes por qué estar mendigando amor, tú no tienes que estar buscando inclusive a mendigos, no tienes por qué estar juntándote con personas que ni siquiera, ven el reino como lo ven. También yo quiero preguntar, si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, si el Señor está diciendo, hey, tú eres el templo del Espíritu Santo, porque eso es lo que dice en su palabra, tú eres el templo del Espíritu Santo. Si tú sabes o entiendes de que tú eres el templo del Espíritu Santo, entonces, ¿por qué usamos ese templo como si fuera un basurero? ¿Ustedes se imaginan este templo lleno de basura? ¿Ustedes se imaginan que a cada rato que nosotros vengamos de nuestra casa, vengamos con nuestra basurita y la acomodemos al lado de nosotros? Sería un basurero. ¿Y con qué basura estoy hablando? Inmoralidad sexual o vicios. Sí, iglesia, si tú eres templo del Espíritu Santo, entonces pórtate como tal. Nada de estar con inmoralidades sexuales y vicios. Eso no es coherente. Tú que dices que ser cristiano, tú dices que la palabra del Señor vive en tu boca. Tú que oras con esa misma boca que tú oras, que inclusive, le das besos a tu esposa, con esa misma boca con la que comes, ¿estás diciendo obscenidades? ¿O estás diciendo vulgaridades? ¿O estás diciendo lo incorrecto? ¿Estás diciendo palabras de muerte? Entonces eso no es coherente. ¿Por qué? Porque de la palabra o de la lengua que viene, salen palabras de vida o de muerte. Entonces, si nosotros estamos trayendo vida a este mundo, entonces ¿cómo es posible que nosotros estamos trayendo esas palabras de muerte? Ya seamos sinceros y reconozcamos de que la mayoría de muchos problemas que nosotros tenemos vienen porque no estamos viviendo como nosotros somos o lo que nosotros somos. O simplemente es que realmente no sabemos quiénes somos. Eso es un problema de identidad grave. Yo les digo que para que ustedes se acuerden y para que ustedes se queden esto en su corazón, quiero que ustedes entiendan algo y quiero que ustedes entiendan cuál es su identidad real. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué me está diciendo el Señor acá? Que tú eres real sacerdocio, que tú eres nación santa, que tú eres pueblo que pertenece a Dios. Eso es una identidad que nosotros no tenemos que llevarla en nuestro cuello. No puedes permitir de que te pongan otro tipo de identidad. Tú ya no eres, tú eras un perdedor, tú antes eras una persona que no pertenecías a Dios, pero ahora tú perteneces a Dios. El saber que nosotros somos hijos de Dios nos lleva a reconocer nuestras propias capacidades. Y yo les voy a decir, mis capacidades son muy limitadas. Mi fuerza es muy limitada. Hasta donde yo puedo alcanzar es muy limitado. Pero también me lleva a reconocer cuáles son las capacidades de Dios.
Y como Él es mi papá, yo tengo su esencia. Eso quiere decir que si las capacidades de Dios son ilimitadas, entonces mis capacidades también pueden ser ilimitadas cuando yo estoy con el poder de Dios, cuando estoy con Él. Y aquí yo quiero entrar en el segundo punto, que es coherente que un hijo de Dios camine en autoridad. Precisamente Pedro y Juan sanan a este lisiado. Bueno, llegan y lo sanan, pero lo sanan de una manera con mucha autoridad, porque ellos vienen y dicen, levántate y anda. Lo hace con una autoridad impresionante. Pedro, si no supiera, o sea, si sería como muy orgulloso si le dijera, levántate y anda, pero ¿con qué autoridad de pronto lo está haciendo? Él sabe con qué autoridad lo está haciendo. Es la autoridad la autoridad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona y al mismo tiempo es autoridad. El Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, es autoridad y tú estás caminando con autoridad. Yo les voy a recordar una cosa. Antes los discípulos, o bueno, Pedro, que estamos hablando de Pedro, antes Pedro caminaba con la autoridad al lado, pero esta vez ya estaba caminando con la autoridad dentro. Miren, debemos entender de que nosotros cristianos, que nosotros los hijos de Dios, es coherente de que nosotros andemos en victoria, de que nosotros caminemos en victoria, pero no es coherente de que nosotros andemos en derrota, porque eso no es lo que dice la palabra. Si la palabra, y volvemos a la parte de identidad, si tú sabes quién eres, entonces sabes con qué autoridad estás andando. Tú eres un hijo de Dios, así que Él es coherente de que tú andes con la autoridad del Señor y que andes en victoria. Lucas 10:19, que dice, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño, absolutamente nada. ¿Pero qué dice en la parte primera? ¿Les he dado qué? Autoridad. Eso es parte de lo que nosotros somos. Eso es lo que el Señor nos está dando por ser nosotros hijos de Él. Entendamos esto. Entonces, ¿estamos siendo coherentes? ¿Estamos caminando con autoridad realmente? Pues en tu escuela o en tu trabajo, ¿estás comprometiendo los principios de Dios en estos lugares? ¿Por miedo o por pena de qué es lo que dirán? ¿Estás comprometiendo eso? O yo te voy a hablar aquí, hombre. ¿Tú estás delegando esa autoridad a tu esposa o a tus hijos? ¿Quién es el que manda en tu casa? No estamos hablando del que manda. ¿Quién es el que lidera tu casa? ¿Quién está liderando tu casa? Viendo que a ti te puso como sacerdote. Y ojo, la autoridad no quiere decir que tú vas tienes el derecho a maltratar a tu esposa o a tus hijos. No. El Señor vino aquí a la tierra, precisamente murió por su iglesia, o sea, por su esposa, y nos enseñó a cómo nosotros podíamos seguirlo y ser líder, con amor, inclusive dando su vida por la iglesia. Nosotros como autoridad de la casa damos nuestra vida por nuestra familia, por nuestra esposa. Esa es la autoridad que nos ha puesto. Así que yo te pregunto, ¿estás colocando esa autoridad en tu esposa? ¿Estás colocando esa autoridad en tus hijos? Porque yo te voy a decir, si ellos son líderes, ellos entonces van a tener que morir por ti en vez de hacer al revés. Así que ojo con esto. No es coherente de que nosotros no andemos con autoridad. Romanos 8 del 14 al 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino Él es un espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Abba Padre. ¿Ustedes saben qué es Abba? Abba quiere decir papito. Abba quiere decir papito. Ustedes pueden clamar al Señor y decirle, Señor, o sea, yo no tengo por qué tener miedo.
Tú no me has creado de esa manera, tú no me has dado una identidad para que yo esté en derrota. No, eso no somos nosotros. Entonces, ustedes, la identidad de ustedes, la identidad mía es ser hijo de Dios. Y yo quiero que ustedes entiendan esto. Si ustedes son hijos de Dios, ustedes deben de actuar como hijos de Dios. Deben de andar y caminar con la autoridad que Él ya les ha dado. Amén. Y la identidad no es lo que yo hago, ¿verdad? Pero mi identidad, como decía mi esposo, sí determina mi comportamiento. Nosotros tenemos un código de principios de una cultura. No sé si lo han visto cuando van hacia los baños. Es una pared llena de cosas que nosotros decimos que podemos hacer y que no podemos hacer. Y dentro de esos principios hay varios, y es que nosotros no somos tramposos. Si yo soy un hijo de Dios, yo no hago trampa. Si soy un hijo de Dios, vivo en armonía, no tengo por qué estar regando chismes. El saber quién soy yo determina cómo me conduzco. Y el saber quién soy yo determina detrás de quién yo voy, porque entiendo que Él me da la autoridad y Él va delante de mí abriendo caminos. Amén. La autoridad me parece algo tan lindo porque a veces estamos en consejerías y las personas no saben quiénes son, no saben dónde están paradas y uno les pregunta, ¿cómo están? En el gozo del Señor. Y uno dice, bueno, gloria a Dios que están en el gozo del Señor. Pero como decía mi esposo, estamos parados en la autoridad. La palabra dice que estamos para llegar a lugares celestiales. Pero algunos de nosotros están frecuentando lugares, me decía el Señor, infernales. Uy, qué feo suena eso. Y me decía, donde abunda el reggaetón. Porque es que si soy un hijo de Dios, ¿qué hago yendo a esos lugares? Mi identidad, vuelvo y repito, determina mi comportamiento. Y entonces, haciendo esto, entramos al punto 3 y es coherente que si vivimos en lo sobrenatural, debemos esperar lo sobrenatural. Y recordemos lo que pasa ahí en Hechos 3 cuando el lisiado está al frente de los dos apóstoles. Él le dice de una vez, saca la mano y le pide limosna. Y me encanta porque Pedro le dice, yo no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te lo doy. Levántate, hace una oración en el nombre de Jesús e inmediatamente los tobillos, los pies de ese hombre se restauran y él camina con ellos y va al templo y adora a Dios. Y en este pasaje lo que nosotros podemos ver son varias cosas. Primero, el papel de Pedro, que es el papel que tú y yo tenemos en este momento. Ellos están yendo a las 3 de la tarde a la oración, algo rutinario que ellos por su cultura hacían, ¿verdad? Tú y yo hacemos cosas rutinarias, cogemos nuestro bolso, nos subimos al carro, llegamos a la escuela, cosas rutinarias. Y ahí en el camino se presentó el lisiado. Haciendo cosas rutinarias, el Señor te va a poner lisiados en el camino. ¿Y tú qué vas a hacer? Vas a decir, no, yo no tengo los recursos para ayudarle. ¿Qué hago? Porque una vez se mete en ese papel, no tengo dinero, ¿cómo lo ayudo? Cuando estamos en consejerías también los chicharrones que le cuentan a uno las personas, yo soy ser humano y yo oro, y yo, bueno, Señor, en el nombre de Jesús, yo creo lo que dice tu palabra, que la oración del justo es poderosa y eficaz, y tú resolverás la situación de esta enchicharronada, porque yo no puedo. Lo que yo tengo, te lo doy. Y eso es lo que hace Pedro, lo que yo tengo, te lo doy. Somos seres espirituales. ¿Qué armas tenemos? Armas de tipo espiritual, y más si ya estamos llenos del Espíritu Santo. Hagamos uso de eso, no pongamos limitaciones de que no tenemos los recursos, ya los tenemos. Y con esto les cuento que yo trabajo en una escuela pública. Yo allá no puedo hablar abiertamente del cristianismo, y si hay alguien que pues sea ateo o le moleste, pues me puede reportar. Y con esta visitación del Espíritu Santo, pues yo estaba pompeada, como cuando uno va al gimnasio, mejor dicho, lisiado que se me presente, lisiado que oro, ¿cierto? Entonces, pero esa era mi oración con Dios. Y yo estaba, mi escuela es muy grande,
es la primaria más grande de la Florida. Entonces, de verdad hay muchas maestras allí. Yo no, con todas me hablo, no hay tiempo. Y estaba haciendo yo unas copias, llegó una precisamente y le pregunté, ¿cómo estás? Conversación rutinaria. Y me dice, ay, tengo una bola en el estómago. Y yo, uy, el lisiado, la bola en el estómago. Y ahí empecé a escuchar al Espíritu Santo, ¿no? Ora, y me dice, ora en el nombre de Jesús porque se deshaga esa bola. Y ora porque ella tiene mucho miedo. Pero en el momento de decir, hacer, Señor, yo no tengo confianza. Y ella contándome de la bola. Ya tengo cita médica y yo ahí con el Espíritu Santo. Ok, y me dijo, tócale la barriga. Y yo, sin confianza, voy y le tocó la barriga. O sea, yo decía, si a mí viene alguien y me toca la barriga sin que yo lo conozca, yo digo, ¿qué es esto? Bueno, y yo, muy obediente, ella me dio un chance, paró de hablar y yo inmediatamente le puse la mano en la barriga, pues así como dice a mi esposo, cual Saiyajin, y ella se quedó asustada. Yo vi que como que le llegó la oración y ya, y yo salí, yo, cumplí, Señor. A los 2 días se me acerca en la oficina otra persona que trabaja en la escuela y me dice, tengo una bola en el estómago. Y yo, ¡ah! La de la bola le habló a esta de la otra bola. Entonces, yo, Dios mío, ya se corrió la voz, pero llegó otra bola. Y yo, bueno, y otra vez el Espíritu Santo me dice, vuelve a hacer lo mismo. Ella tiene mucho miedo, declara que se deshace todo cáncer y toda bola en el nombre de Jesús. Y yo otra vez ahí, y le toco la barriga. Me dice, sí, tócale, porque eso era lo que más me daba a mí la confianza, ¿no? Que las personas se fueran a poner, pues uno está entrando a otro espacio, ¿no? Y yo, bueno, Señor, yo decía por dentro, Dios mío, ¿por qué me pones a orar por bolas? Y me acordé que mi hermana, y eso me hizo sensible, mi hermana tuvo un cáncer de estómago, fue sobreviviente de cáncer de estómago, ella tuvo una bola en su estómago. Ahí el Señor me decía, tú ya estás sensible a esa área. Y yo decía, ok, Señor, le toqué su barriga, hicimos lo mismo, exactamente lo mismo, y ya no pasó nada más, nada sobrenatural, porque realmente no somos nosotros, es el poder del Espíritu Santo. Lo que yo tengo, lo doy. Amén. Gloria a Dios. Entonces pasan las semanas y hablo con una de ellas la semana pasada y de la nada, o sea, no había confianza. Yo ni siquiera me había acordado que ya había orado por esa bola. Y ella me dice, adivina qué, no encontraron ninguna bola. Y yo, ay, Dios mío, gracias. Y pues obviamente ahí alcancé a decirle, si ves que Dios existe y si ves que Dios es bueno, pero ella estaba en su afán y bueno, yo sé que ahí quedó una semilla sembrada. Y hace 2 días me encontré con la otra que me dijo exactamente lo mismo. No encontraron la bola en mi estómago. Amén. La gloria sea siempre para Dios. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos, darlo. Iglesia, se nos van a presentar lisiados en los supermercados, en las oficinas de trabajo, en las gasolineras. Paremos, escuchemos al Espíritu Santo, seamos obedientes y no tengamos temor. Por más ateo que sea, en un momento de un diagnóstico, Dios mío, uno se pega a lo que sea y que en ese momento lo que sea el Señor Jesucristo. Amén. Y ese es desde el lado de Pedro, pero desde el lado del lisiado, yo decía, Señor, este lisiado no solamente está lisiado, está ciego, porque al frente de él están 2 hombres llenos del Espíritu Santo, Pedro y Juan, y él está con la mano extendida. Él sabe que son discípulos del Señor Jesucristo que viene haciendo milagros y él con la mano extendida. En vez de pensar en sus piernas, iba a decir patas, en sus piernas, que está lisiado, que necesita sanidad, él está diciendo limosnita. Y así somos nosotros. En vez de pensar la raíz espiritual de lo que nos está pasando, estamos, mi estatus migratorio, mi nuevo trabajo, que cambie este gobierno que está terrible, que me llegue ya mi esposo y mi esposa. Pero eso sí es una bendición muy grande, ser esposa, ¿sí? Pero uno está ahí pensando solamente en la limosna. Muchas veces las parálisis, los problemas vienen a ¿qué? A ponernos una ceguera y no permitimos ver, no nos deja ver las cosas a la manera
de Dios. Así que yo los animo a que si en este momento estamos de pronto pasando por algún tipo de problemas, vayamos a la raíz. Somos personas espirituales y batallamos de forma espiritual. Bueno, y si nosotros batallamos y oramos y damos lo que nosotros ya tenemos, que es espiritual, yo estoy segura que vamos a experimentar milagros en cada área de nuestra vida. Amén. Y ahora, lo último que el Señor nos mostraba era la palabra en sí, coherencia. Miren lo lindo que nos decía Dios. El final de coherencia es herencia. Y tú decides, iglesia, si tu coherencia o si tu incoherencia es la herencia que le vas a dejar a tus hijos, a tus generaciones. Anhelamos, hombres y mujeres de Dios, nuestros hijos, que tengan una identidad firme, que lo que ellos digan lo hagan. Anhelamos que nuestros hijos se paren en autoridad, donde sea que Dios los lleve, que nosotros declaramos que van a llegar a las montañas más altas de este país en autoridad y en el poder del Espíritu Santo. Anhelamos que nuestros hijos sean hombres y mujeres de Dios que hacen uso de todas las armas espirituales que el Señor ya nos ha dado. Nosotros decidimos. Y yo espero que hoy sea el día que nosotros decidamos ser coherentes, que lo que predicamos lo vivamos. Amén. Bueno, y para concluir entonces, obviamente tenemos un Dios amoroso, un Padre amoroso, y Él no nos deja simplemente así, no, es que tú no tienes autoridad o tú no sabes tu identidad. No. Él no nos deja precisamente así. Él quiere que nos vayamos de hoy en adelante aplicando lo que en este sermón se ha dicho, de que tú sepas tu identidad y de que tú empieces a actuar con autoridad, para que tú sigas viviendo de una manera sobrenatural y para que tú empieces a ver resultados sobrenaturales, porque eso es lo que tú vas a empezar a ver cuando tú vives de una manera correcta. Y Él nos deja precisamente una promesa que yo quiero que ustedes la internalicen, la personalicen. Es una promesa que a nosotros como familia hace mucho tiempo la tenemos inclusive en un cuadrito, el Señor nos dio. Y de esa promesa, cada que a mí me hablan y cada que me dicen, oye, ¿qué tú opinas? O ¿qué tú me dices a mí cuando yo creo que estoy perdido? Bueno, busca una promesa que el Señor ya te haya dado. Cuando tú no sepas para dónde ir, para dónde dirigirte, busca una promesa que tal vez el Señor ya te ha dado, o que una promesa que el Señor quiere que tú empieces a reclamar. Esta fue la promesa que nos dio a nosotros, y yo quiero que ustedes se la tomen, que ustedes la apunten, que ustedes se la lleven. Por favor, personalícenla, pónganle su nombre, pónganle el nombre de sus hijos, pónganle el nombre de su familia. Jeremías 32, del 38 al 41. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. Entiendan, Él va a traer coherencia entre lo que ustedes piensan y entre lo que ustedes hacen. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa. El Señor quiere bendecirte, pero hay una cosa que hay veces se nos olvida: de quién somos hijos. Hay veces que nosotros pensamos, como les decía más temprano, que somos mendigos o que somos huérfanos. Nuestro papá es un papá que nos ama,
Nuestro papá es un papá que te quiere dar lo mejor. Nuestro papá es un papá que te quiere enseñar. Nuestro papá quiere que tú camines con autoridad, que tú demuestres su esencia, porque no hay nada más lindo cuando le dicen, por ejemplo, a mis hijas, o me dicen a mí, mira, tu hija es igualita a ti. A mí me pone alegre. No hay nada mejor cuando me dicen, oye, tu hija camina igualito a ti. Eso me pone como un pavo real. Me fascina. Me fascina cuando mi hija, yo le hablo de ciertas cosas en intimidad y ella termina haciéndolas cuando me hace caso. Me fascina cuando ella decide por mí. Y en estos momentos esta promesa es para que ustedes se la lleven a su casa. Es para que ustedes las pongan en un cuadro. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere darte esto para que tú lo empieces a vivir. Quiero que ustedes se paren, por favor. Parémonos todos. Vamos a ministrar, vamos a orar por esto. Vamos a orar porque no hay nada más importante que saber quiénes somos. Porque no hay nada más importante que entender quién es nuestro papá. Y hoy estábamos precisamente, la alabanza está estrenando su nuevo disco, su nueva canción, que es El Padre. Miren, la paternidad es algo que a mí me toca bastante. Es algo que a mí me toca muy profundo en mi corazón. Porque sí, yo creo que muchas personas han tenido problemas con sus papás terrenales. Yo tuve problemas con mi papá terrenal. Pero yo tuve que entender, y Él sanó mi corazón diciéndome, hey, yo soy un papá perfecto. Y así tú quieras ser el papá perfecto, no lo vas a llegar a ser como yo te amo a ti. Yo sé que el Señor te ama. Yo sé que Él quiere ser un papá, mejor dicho, espectacular para ustedes, pero si ustedes se lo permiten, si nosotros se lo permitimos. Tengan en cuenta a quién les vamos a empezar a orar. Tengan en cuenta que Él está presente en este lugar. Tengan en cuenta de que Él es su papá, de que Él es todopoderoso. Señor, venimos en el nombre de Jesús, primero que todo, a pedirte perdón por mi incoherencia, a pedirte perdón por la manera en cómo yo me he portado hipócritamente, porque no me he conducido de la manera como tú quieres que yo me conduzca, porque no te he representado bien, porque tú eres mi papá y no te he representado como si fueras mi papá. Yo te quiero pedir perdón por las muchas veces que yo he exigido a los demás algo que yo no puedo hacer. Yo te pido perdón por eso. Yo te pido perdón por las tantas veces que yo he usado mi cuerpo como un basurero, Señor. Yo te pido perdón por eso. Te pido también perdón, Señor, por las muchas veces que he caminado en derrota, que me dejo abatir pensando que todo se acabó. Te pido perdón porque yo sé que la victoria está contigo, porque yo ya gané la batalla, yo ya gané la guerra, porque tú eres mi papá, porque tú quitas murallas donde las hay, Señor, donde yo las veo. Yo te pido, te doy gracias porque yo sé, Señor, que tú me amas. Yo te doy gracias, Señor Padre, porque tú me das esa identidad de pueblo escogido, de nación santa, de real sacerdocio.
Yo te doy gracias porque a pesar de mis errores, a pesar de mis incoherencias, a pesar de mis hipocresías, tú, Señor, perdonas. Me perdonas. Gracias, Señor. Hoy, Señor, declaro de que yo voy a ser un testigo verdadero de tu palabra, de ti. Hoy declaro que yo voy a hablar lo correcto, que yo voy a hablar de tu amor, Señor, que usaré mi lengua, Señor, para vida y no para muerte. Yo declaro, Señor Padre, que hoy, Señor Padre, seré santo, me comportaré con santidad, Señor, total, papá. Yo declaro, Señor, que hoy caminaré con autoridad. Yo declaro, Señor Padre, que todos los días de mi vida, Señor Padre, te tendré presente. Yo declaro, Señor Padre, que yo no voy a caminar solo, yo voy a caminar, yo te voy a tener en cuenta en todo. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor Padre, de que hoy, Señor Padre, hoy voy a internalizar esta palabra, Señor, y la voy a llevar conmigo. Señor, yo declaro, Señor, que tú eres mi papá y que tú me amas y que tú me das esa identidad y que yo camino con autoridad y que yo camino en la sobrenatural y que yo estoy, Señor, contigo en el nombre de Jesús. Amén.